tuerto, cojo, cornudo y sí, también el hombre más temido de Grecia. Os presento a Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno y posiblemente el padre más tóxico, exitoso y aterrador de toda la historia. Bienvenidos curiosos y curiosas. Macedonia, mediados del siglo IV a.C. Mientras los atenienses debaten sobre filosofía con togas impolutas y los espartanos hacen abdominales hasta que parecen una mazorca, él y su gente son considerados unos bárbaros del norte. Unos montañeses que hablan un griego raro, beben vino sin parar, lo que hace ese griego todavía más raro, y se dedican a pelearse entre tribus por ver quién tiene la cabra más guapa. Su reino es un caos, está al borde del colapso y a nadie le importa lo más mínimo. Y entonces, en el 359 a.C., llega al poder Filipo II. No hereda un trono, hereda un marrón de proporciones épicas. El reino está invadido, la economía por los suelos y el ejército parece de Monty Python, pero este señor tiene un par de truquitos de sus años locos. Durante su juventud lo enviaron como rehén a Tebas, que en ese momento era la mayor potencia militar de Grecia, pero este señor no se echó a llorar en la celda, Observaba, estudiaba con frialdad. Tomaba apuntes mentales, mientras el general tebano Epaminondas, el Messi de la táctica militar de la época, revolucionaba el arte de la guerra. Rehén, bobadas, les recuerdo a ellos más que ellos a mí, Aún no lo sabían, pero las pobres víctimas eran ellos, te lo aseguro. Para mí fue estudiar una carrera en la capitología y desmembramiento. Lo primero que hizo a la vuelta de todo aquello fue transformar a su ejército en picadoras de carne. La falange griega, monísima, la pone a otro nivel. Se caga en el escudo, grande y pesado, y les da a sus hombres uno más pequeño que se cuelga del cuello. ¿Y eso para qué? Pues para que puedan usar las dos manos para sujetar su nueva arma del loco de los la sarisa. Una cachazo lanza de entre 4 y 6 metros de largo. El doble que las lanzas griegas. Una locura, poco más y te hacías a tus enemigos antes de verlos llegar. Sus enemigos tenían que atravesar un bosque de puntas afiladas antes de poder siquiera rozarlo. Impuso una disciplina inhumana, marchas forzadas, entrenamientos constantes y agotadores y por supuesto la buena lealtad fanática, convirtiendo a un grupo de pastores y agricultores en los más dotados de Dragon Ball. Optimización de recursos humanos. Menos legados y más persas ensartados. Digo griegos. Bueno, me valen madres a quien se ponga por delante. Todos los horrores son amores. Con esa preparación podría haber ido a saco simplemente con la fuerza, pero era más listo. Sabía que la guerra era cara, así que también tiró de matrimonios políticos. Se casó, que se sepa, al menos 7 veces. Una esposa en Iliria, para calmar esa frontera. Una de Tesalia para ganar influencia allí, otra de Tracia, creando una amplia red de contactos. También se sirvió de la persuasión etílica, banquetes legendarios, fiestas salvajes llenas de alcohol, comida y excesos que duraban días. Y no era solo por diversión. Invitaba a embajadores y líderes rivales, los emborrachaba hasta que no reconocían ni a sus hijos y entre risas y orgías les sacaba información, les ofrecía acuerdos o si todo fallaba, botonazo rojo e intimidación con su despliegue de poder. Ingenioso, Sé que estás impresionado, no disimules. Puro nacimiento del networking. Unas copichuelas, unos secretos, un par de amenazas veladas. Y ale, tratado de paz. En una buena noche, incluso te podías sacar una provincia entera. Otro de sus métodos para evitar una guerra abierta era mandar asesinar o exiliar a varios parientes y rivales que podían aspirar al trono. Cualquier primo segundo con ínfulas de rey acababa misteriosamente teniendo un accidente o amaneciendo en una isla. Cuando la ciudad de Olinto se rebeló contra él, la asedió, la tomó y arrasó hasta los cimientos. Además, vendió a toda su población como esclavos. Pero lo más efectivo no era la sarisa ni el miedo, era el oro. Usó las minas de Macedonia para acuñar monedas y sobornar a diestro y siniestro. El gran orador ateniense Demóstenes, su mayor enemigo, se pasaba el día gritando en Atenas que estaba corrompiendo a toda Grecia. Y es que tenía razón, una famosa frase de la época decía que ninguna fortaleza era inexpugnable si un burro cargado de oro podía llegar a sus puertas. Y este tipo tenía una caravana de burros más cargados que los whiskies de Hermann Terz.
Mira, tío, te voy a explicar un par de cosas. El dinero no es solo para construir movidas, también para construir imperios comprando lealtades a cascoporro. Mira, lo mejor es gobernar como el culo, tío, para que nadie tenga ni una monedica. Y solo la fuerte lealtad les permite acceder a las recargas tomacapas. Como es normal, llovían los intentos de asesinato de lunes a domingo. El más famoso ocurrió durante el asedio a la ciudad de Metone. De repente, una flecha disparada desde la muralla hizo match con su ojo al instante, pero no se amedrentó, reaccionó enfadándose como un demonio porque la herida le impedía seguir luchando. A partir de entonces quedó bautizado como Filipo, el Rey Tuerto. Dejó una cicatriz como un chicle estirado en su ojo, además de arrastrar, nunca mejor dicho, una cojera permanente por otra herida de guerra. Mira, ese ojo me sobra, me sobra. Solo necesito de mi lado mi incombustible mala hostia y lanzas de 6 metros y bermudas para ir ligerito y fresco para la guerra. Con casi 50 palos decide casarse por 7ª vez. La afortunada es una joven noble de Macedonia, llamada Cleopatra Eurídice. No sabéis lo jodido que es pronunciar eso. Esto no sienta nada bien a su esposa de cabecera, Olimpia, una mujer intensita, medio bruja y madre de su heredero, un chavalito prometedor llamado Alejandro Magno. Y llega la fatalidad. En el banquete de bodas, el tío de la nueva novia, un general llamado Átalo, se levanta para hacer un brindis y suelta lo que solo diría un cerebro despistado por tanto vino. Mirando a tu nueva esposa, brinda para que los dioses le den a Macedonia un heredero legítimo. Vamos, que acaba de llamar bastardo a Alejandro Magno en su cara, insinuando que como su madre no era macedonia, faltaba pureza ahí. Alejandro, que tenía el carácter de su madre y la mala hostia de su padre, saltó como un tirachinas, le tiró la copa a la cara y gritó: ¿Y yo qué soy? ¿Un bastardo? Filipo, completamente borracho, saca la espada para matar a su propio hijo por insultar a su nueva familia política. Lo primero son los negocios, chato. Pero está tan ebrio que tropieza con las mesas y se cae de bruces al suelo. Alejandro, viéndole allí tirado, se mofa. ¡Ja! El hombre que se prepara para cruzar de Europa a Asia no puede ni cruzar de un sofá a otro. Acto seguido, él y su madre se largan al exilio. Ya sabes, la familia. Unas veces la amas y constantemente la quieres matar, la verdad. Mucho vineto, ánimos inflamados. Es una bola al uso. ¿Que entonces por qué están más exiliados que un periodista afgano, dices? Pues que yo nunca dejo de tomar ese vinito. Un par de años después, en el 336 a.C., está en la cima del mundo, unificando Grecia bajo su mando, a punto de lanzar la invasión de Persia. Organiza una boda fastuosa para su hija. Caminaba hacia el teatro, triunfante. Pero en ese preciso instante, uno de sus 7 guardaespaldas personales, un joven llamado Pausanias, se abalanzó sobre él y le clavó una daga en el costado. Muere casi al instante. Pausanias intenta huir, pero tropieza y es cosido a lanzazos a los Hellraiser por los otros guardias. Parece que no podrá contar su heroica hazaña. Y aquí va lo chungo. ¿Por qué lo hizo? Primera teoría. Venganza personal, la más jugosa. Pausanias había sido amante de Filipo, pero luego fue víctima de una relación carnal no consentida en un grupo por parte de Átalo y sus colegas. Pausanias se quejó a Filipo, pero como siempre, politic first. Y para no enfadar a su general y suegro, no movió ni un dedo. Humillado, se tomó la justicia por su mano. Segunda teoría, la conspiración persa. Los persas, aterrorizados por la inminente invasión, le pagaron para quitarlo de en medio. Tercera teoría, conspiración interna. Otros nobles macedonios que le odiaban simplemente. Y por último, ¿y si detrás de todo estaba su ex Olimpia, furiosa por el lío con la nueva esposa y preocupada de que un nuevo hijo legítimo le quitara el trono a Alejandro? Nunca lo sabremos con certeza. Finalmente, Olimpia localizó a su última esposa, Cleopatra Eurídice, y a su pobre bebé. Primero, según las fuentes, asesinó al bebé en brazos de su madre. Y luego le dio a Cleopatra una soga, una daga y veneno, y le ofreció elegir su propia aventura. Y hasta aquí el macabro retrato de un ser tragado por las sombras, donde parece que la misericordia nunca encontraba una oportunidad para florecer, germinando montones de enemigos a su alrededor. Y si te ha gustado, ya sabes, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en próximos vídeos.